Vamos a otros temas, revisando también lo que fue la jornada de ayer tras los planes de prevención adoptados por las autoridades chilenas ante la alerta por posible tsunami tras el terremoto de magnitud 8.8 que afectó al oriente de Rusia. Ahora hay varias preguntas que surgen, dudas de si las medidas fueron las correctas, si hubo una sobrereacción, cómo se puede predecir el comportamiento del mar, es factible o no anticipar cuál va a ser la magnitud de las olas. Bueno, vamos a profundizar todas las lecciones que nos deja también lo que ocurrió el día de ayer. Estamos en contacto con Ignacia Calisto, ella es doctora en física de la Universidad de Concepción y experta en tsunamis. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ignacia, bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, Carla y Davor. Buenos días. Sí, bueno. Acá, sí, estamos al medio del temporal acá. Sí, pues está lloviendo mucho, región del Oiga, Biobío. ¿cómo analiza todo lo que pasó ayer? Hubo alertas durante todo el día, prácticamente en todo Chile. ¿Fue una sobrereacción del país o fue correcto viendo la magnitud que tuvo este terremoto al otro lado del mundo? Mira, desde mi punto de vista, yo creo que fue bastante correcto el tener la precaución, porque las olas de tsunami no son iguales a las olas normales, ¿ya? O sea, no estamos medio metro de una ola tsunami, no es lo mismo que medio metro de una ola común. Ya. Es una ola mucho más energética. Entonces, si bien uno, por ejemplo, con medio metro dice, ya igual voy a ir a la playa en el verano, medio metro con tsunami se puede llevar mis cosas, se puede arrastrar cosas, ¿no es cierto? Son olas que son con harta energía. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que es mejor sobreestimar la alerta, pero no con un sobre de harto, ¿ya? Sino que un poco tener en cuenta, digamos, que no es cualquier ola, Claro. en vez de subreaccionar. Ya, y el día de ayer, de todas maneras, uno percibe que la estimación estuvo correcta en cuanto a lo que se había anunciado, porque todos sabíamos que no venía un gran tsunami, lo que sabíamos era que venían olas que podían ser de 1 a 3 metros, en algunos lugares fue un poquitito menos incluso. ¿Se midió bien? ¿Estuvo todo como en el mensaje correcto y pasó exactamente lo que se esperaba? ¿No hubo sorpresa? O sea, yo creo que hay que separar las cosas. O sea, claro, no hubo sorpresas porque se esperaba eso, porque hubo uno podía obtener los parámetros de la fuente desde un comienzo, o sea, los cálculos, la ciencia, digamos, va un poco más rápido, se hacen cálculos rápidos que son, después se arreglan, después se precisan. Sin embargo, con los primeros datos que se pueden sacar, uno ya puede más o menos estimar las cosas. Ahora, si bien este es un terremoto 8.8, tampoco se puede llegar y comparar cualquier cosa, digamos. No es lo mismo un 8.8 que tuvimos nosotros que el 8.8 que está en este caso en Rusia, ¿ya? Tenemos parámetros de fuente que son un poco diferentes, entonces que explicarían el por qué no se vio un tsunami como el que uno pensaría o el que nosotros vimos cuando tuvimos en el 2010 o como el tsunami del 2011, por ejemplo. O sea, si nosotros, por ejemplo, vemos los niveles del mar cerca de estaciones súper cercanas al epicentro, no tampoco tiene olas grandes. Ignacia, y ¿Ya? nuestro sistema de alerta el día de ayer funcionó de manera correcta porque la gran herramienta que tiene hoy día el CHOA como instrumental son las famosas boyas DART, que la propia Armada de Chile ha reportado que no están funcionando del todo bien, por lo menos lo había alertado en el mes de mayo, y esas boyas además uno ve que están instaladas desde prácticamente Iquique hasta la altura de Constitución. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo se monitorea el resto del océano y qué pronóstico se puede hacer de la llegada de las olas si las boyas no están funcionando de manera correcta? Ya, mira, es que hay hartas cosas acá. En realidad, las boyas y nuestros mareógrafos son parte, o no, sí, son parte de una red global, perdón. Entonces, ok, puede una boya no funcionar, pero tienes otras cientos dentro de todo el mundo, Pero digamos. son las de Entonces, Chile, las que están más cerca, en uno se este pondría a la caso, sí, pero costa. en este caso, o sea, mira, tenemos dos cosas. Uno, las boyas DART están instaladas a la izquierda de la fosa, ¿ya? Están instaladas en la parte oeste de la fosa. La fosa es donde se juntan las dos placas, como justo donde se juntan, Ya, se le llama fosa, ¿ya? ya. Y los tsunamis van a ocurrir a este lado de la fosa, que sería en nuestro caso el lado derecho de la fosa, o sea, hacia el continente, ¿ya? Pero en el caso de, si nosotros tenemos un terremoto en nuestra costa, las boyas DART nos van a indicar el comportamiento que se va hacia afuera, hacia arriba,
y los mareógrafos hacia la costa. Pero los mareógrafos están en la costa, ¿sí? Pero en este caso fue un terremoto transpacífico. Entonces, no necesitamos solo nuestras boyas, sino que para ir Ignacio, monitoreando necesitamos las boyas de todo el Pacífico. ya, pero en ese caso, tratando de entender, ¿es más sensible entonces el que estas boyas DART estén en un óptimo nivel de funcionamiento si es que la situación fuera un tsunami en nuestras costas o un terremoto en nuestro país que pudiera afectar y derivar en un tsunami en nuestras costas? Mira, las boyas te van a dar un punto, o en este caso nosotros tenemos 3, 4, 5 ¿Cuatro? entiendo que son. 5. 5, claro, con la que está acá, la que está en la región de nosotros. Pero son 5 puntos, ¿sí? De una propagación de cientos de kilómetros que tiene la ruptura de la fuente, ¿sí? O sea, si el terremoto, por ejemplo, ocurre acá, en realidad tenemos una boya que nos va a indicar rápidamente, porque las otras se va a demorar en llegar porque están en el norte, ¿sí? Entonces, es Ya, necesario, obviamente, es claro. súper bueno tener todo óptimo, pero no es lo único que uno utiliza Claro, para poder ir monitoreando un tsunami. no te quedas a ciegas en el fondo y tienes más fuentes de información para contrastarla o para Exacto. complementarla, pero yo me imagino que igual si se ha hecho esta inversión que es alta, la reparación también es alta, el mantenimiento es una inversión importante. Lo óptimo, supongo, sería que esas boyas estén funcionando y no sé si tiene alguna implicancia en el tiempo de respuesta, porque por más que haya fuentes que complementen y no nos quedemos a ciegas, por sentido común, y a lo mejor no es así, uno piensa, pero es que claro, la que está más próxima a Chile sería la primera en avisar de algo en Chile, para lo que reaccionar rápido podría ser fundamental a la hora de salvar vidas, ¿no? Tomando en cuenta lo que pasó también en el 2010. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Si tenemos una boya, tiene que estar en óptimas condiciones, o sea, totalmente. Pero, pero nosotros tenemos una alerta mucho más, en el caso de, insisto, para la mayor cantidad de tsunamis, tenemos una alerta mucho más fiable, digamos, que es el Ya. terremoto. O sea, nosotros no vamos a tener una sorpresa. eh, o es súper poco probable que tengamos una sorpresa porque podrían haber tsunamis por landslide, por remoción en masa submarina, por ejemplo. Y eso sí que sí, Ah. necesitamos una alerta, pero estos son, o sea, la frecuencia es, no sé, que, si no me equivoco, el último que generó un tsunami fuerte fue hace miles de años. Ignacio, pero Entonces, no es necesario no, tener, no. no es necesario tener más boyas en el resto de Chile, porque uno ve que las boyas están instaladas en Iquique, frente a Mejillones, frente a Caldera, frente a Pichidanga y frente a Constitución. Y el país no se acaba en la región del Maule, el país sigue hasta la región de Magallanes, No, incluso Puerto estoy William, la totalmente de Antártica. acuerdo. ¿Por qué no tenemos más boyas más abajo? Deberíamos tener, o con lo que tiene como Red Chile ya es suficiente, porque se nutre, como usted dice, de otros sistemas de información del mundo. O sea, yo, persona de ciencia, digamos que me encanta poder tener mediciones, me encantaría tener todo Chile con un montón de instrumentos. Yo creo que deberíamos de ir para allá porque no solamente ayudan para el término de tsunami, o sea, tenemos instrumentos que nos pueden ayudar para, ¿no es cierto?, las marejadas, incluso detección de botes, detección de barcos, etcétera. O sea, los mismos instrumentos que se usan en ciencia tienen múltiples aplicaciones. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo, uy, sería pero fantástico poder tener un montón de instrumentos a lo largo de toda la costa de Chile, tanto en tierra como en mar. Encontraría, pero maravilloso. Todo para hacer ciencia y para hacer alertas, para hacer, o sea, para el sistema de alerta temprana, riesgo, etcétera. Pero tampoco nos podemos quedar con que sea solo eso, o sea, hay muchas más cosas. Por ejemplo, el sistema de alerta que está ahora también trabaja con modelaciones en computadores, ¿no es cierto? O sea, con modelaciones prehechas que busca escenarios similares y uno dice como, bueno, esto va a ocurrir. Y uno pudo ver ayer que al tiro empezaron a salir estas modelaciones de Sí. cómo se iba a propagar el tsunami, etcétera. Entonces, tampoco es una sorpresa tan grande, que si la boya midió o no midió, porque tenemos otros, como decía antes, otros instrumentos y otras aplicaciones para poder hacer. Ya. Pero Sí. estoy de acuerdo contigo, o sea, si tenemos una inversión de ese tamaño, pucha, lo ideal sería tenerlo en las óptimas condiciones. Ahora, si tenemos todo esto y en el fondo no nos quedamos a ciegas, ni siquiera si hay boyas que no estén funcionando en su momento, y si ayer se pudieron hacer estas predicciones, es decir, a tal hora va a llegar la ola y no va a subir más de 3 metros, y en el fondo se dio desde el comienzo un mensaje con cierto nivel de certeza, ¿es apropiado lo que pasa en términos de evacuar todo el borde costero, de trastornar la cotidianeidad de las personas? Había muchos que ayer decían ya,
que encontraban que esto era muy alaraco. Y también yo me lo pregunto, siendo más odiosa en este sentido, si es que tenemos todo y supuestamente está bien medido, ¿por qué reaccionar de la manera que reaccionamos ayer y básicamente paralizándonos si lo que debiese buscar esa tecnología y toda la información es precisamente conocer la envergadura de antemano? Y la envergadura no era algo que realmente fuera a trastornar las playas de Chile, ¿no? O sea, voy a volver al punto inicial. Nosotros, las olas de tsunami no es lo mismo que una ola común. Una ola de medio metro de tsunami, medio metro, puede arrastrar cosas. Una ola común no. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, qué cosas sí se hicieron y que pudieron salvar trabajos, etcétera, fue mover barcos, Sí, mover los sí. botes. O sea, ese tipo de cosas Pero no uno debió dice ser como, más ok. acotado que lo que fue ayer, porque en el fondo igual terminamos con clases suspendidas en todas las regiones, o en todas las regiones, o todos los fuertes Sí, costeros, digamos. o sea, es que hay que tener, claro, puede ser una inundación que es mucho más fuerte y que uno puede decir como ya, pero igual podrían haber estado funcionando en la mitad de Chile igual, pero también nos conocemos a nosotros mismos y sabemos que si no empezamos 3 horas con una evacuación solo del borde costero, no se van a mover. O sea, hay que tomar en cuenta no solamente la altura de olas, sino que también hay que tomar en cuenta el funcionamiento y el comportamiento de la sociedad ante este tipo Perdón, pero solo para de cerrar el situaciones. punto, porque es tu expertise en realidad, Ignacia, más que tener que ver con la medición, el por si acaso se da por el comportamiento de la gente. No es que No, en el esa no es fondo... mi expertise. No, por eso, pero no es que en el fondo la duda la arroje la forma en que se mide. No es que se dice, mira, esperamos que la ola llegue de esta manera y pase esto, pero en realidad no estamos tan seguros. Entonces, ¿sabes qué? Evacuémoslo a todo. La medición sí es fidedigna. Sí, no, sí, no. Con respecto a lo que tú dijiste, no es así. O sea, uno lo que hace es que toma un modelo que es preliminar, ¿ya? Toma el modelo de fuente y lo propaga, genera el tsunami y lo propaga, ¿no es cierto? Con eso uno va más o menos validando con los distintos puntos que hay de estos instrumentos que hay en todo el Transpacífico, ¿sí? Todo el Pacífico. Uno va diciendo como si en realidad se está comportando de la manera en que esta fuente preliminar fue calculada, se van haciendo todos los, se va mirando, no sé si tú te fijaste que todo el mundo está abriendo esta página de la UNESCO con el comportamiento del mar, ¿no es cierto? Y uno va mirando y uno dice como chuta, ahí está llegando, claro, con alturas de 1 metro, con alturas de medio metro, con alturas de 3 metros, etcétera, etcétera. Un tsunami en sí no se va a comportar igual ni para 2 terremotos similares, ni para 2 bahías similares, ni para 2 penínsulas similares, ¿sí? O sea, el tsunami es altamente dependiente de las condiciones locales que tiene cada costa, ¿ya? Si tú haces una predicción, esa predicción claramente va a tener incertidumbres, sobre todo cuando es un modelo preliminar, Ah, ya. ¿ya? Claramente puede tener una cierta variación y por eso, por ejemplo, las estimaciones te dicen de 1 a 3 horas, perdón, metros, y no te dice cómo va a llegar con 2,58, ¿sí? O sea, tenemos este rango donde uno se mueve que también puede variar un poco debido porque depende mucho de cómo se propaga, de dónde viene y a dónde llega, ¿ya? También depende de la fuente, también depende si el terremoto fue completamente así o fue como en este caso que era medio oblicuo, ¿sí? Es decir, que se movió un poco hacia la diagonal y no solo hacia arriba, ¿ya? Entonces, yo siento que en caso de precaución en el borde costero es súper necesario evacuar cuando ya hay olas sobre 0,5 metros. Ya. No sé si te podría decir, porque tampoco esa es la parte de mi expertise. Mi expertise es acerca de tsunami en términos geofísicos, ¿ya? Eh, no sé si eso significa que tengas que cerrar una región completa, o cerrar la ciudad completa, ¿sí? Ahí ya van otro tipo de cosas que ahí es donde yo te digo que de repente dependen de cosas más eh, ver el comportamiento de nosotros vimos ayer en las noticias, estaban mirando y decían como gente que se va a tomar fotos cuando se supone que evacuando el mar. Sí. Entonces, si bien no soy experta en eso, también necesitamos saber de que a veces tampoco funciona y obviamente van a haber excepciones, pero en general los modelos de predicción funcionan bien, de hecho, súper bien, dado este tipo, sobre todo para los que son de campo lejano, porque tenemos un montón de horas para ir refinando e ir monitoreando que efectivamente estamos haciendo lo correcto. Ignacia,
Y en lo más técnico, el comportamiento de un maremoto, de un tsunami, como usted lo quiera llamar, ¿es distinto cuando el epicentro es en tierra o es en el mar? ¿Hay mayor capacidad de las olas de viajar por todo el mundo cuando se produce la ruptura en un lugar o en otro? Desde mi punto, o sea, no desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la ciencia, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, este tipo de movimiento. Lo que tú necesitas para generar un tsunami es levantar agua, ¿ya? Entonces, cuando tú dices que ocurre en mar, ok, cuando tú tienes la subducción, ¿no es cierto?, nuevamente volvemos a esto, cuando tú tienes la subducción, parte lo que hace es empujar. Entonces, lo que tú necesitas es que ese empuje levante agua y por lo tanto tú puedes tener un terremoto, por ejemplo, de 60 kilómetros de profundidad generando un tsunami pequeño. Entre más superficial, el tsunami va a ser más grande porque la energía va a pegar con más fuerza, bien en comillas, ¿no es cierto? Va a pegar con más fuerza y va a levantar la columna de agua. Pero es como el movimiento normal, ¿ya? Pero entonces, si bien cuando uno dice un terremoto en tierra, un terremoto en agua, claro, si el terremoto es en el borde costero, si tú te fijas, estás abajo, pero como haces este movimiento, sigues levantando agua. Ahora, si tienes un terremoto, no sé, pues por ejemplo, debajo de Santiago, o no, acá en Chillán, debajo de Chillán, eso ya estamos hablando de, no sé, pues 100 kilómetros de profundidad, y ese terremoto no va a causar un tsunami porque no va a alcanzar a que la energía que va a ir esparciéndose a medida que se va propagando, vaya a ser la suficiente para levantar una columna de agua, ¿ya? Ya, y esto lleva... Juega un rol importante la profundidad, la magnitud y el tipo de movimiento que sea. Ya, y aplicado a lo de ayer, porque en el fondo ayer veíamos que el terremoto de Rusia se inscribe entre los 6 más relevantes o más fuertes, digamos, que ha tenido Claro. la historia desde que se registra, porque habrá habido otros que a lo mejor no tienen medición. ¿En qué lugar deja el tsunami? Yo no sé si los tsunamis también dependen de tantos factores que no necesariamente el sexto terremoto de la historia va a desatar el tsunami, el sexto tsunami más grande o de los tsunamis más relevantes. Si uno compara esto con el que está segundo o tercero, que es lo que pasó en todo el área de Sumatra, estas como 200 y tantas bahías que se generó un gran tsunami, uno ve que hay una dimensión completamente distinta, ¿o no? Bueno, de partida Sumatra tenía otra magnitud también, así que no, y también tiene Fue otro. más fuerte, claro. 9-1. Claro, sí, exacto. Y estas magnitudes no son 1 a 1, sino que son logarítmicas, Son entonces. exponenciales, parece, ¿no? Exactamente, es logarítmica, así que es como. Uno no es ahí, no es así, sino que es como. Claro, ¿Sí? es mucho, mucho más Eh, en el fondo. sí, exactamente. Entonces, bueno, pero de todas maneras, en términos de terremoto, la cantidad de energía liberada, que es lo que se mide, y que esa energía se mide en donde ocurre el terremoto, o sea, uno no puede hablar de en mi pueblo fue magnitud algo, ¿ya? La magnitud es la energía que libera el terremoto cuando se mueven estas placas, ¿sí? Cuando se deslizan. Esa energía de 8.8 fue la misma energía del 8.8 de nosotros. O sea, en términos prácticos, el área donde se movió y la cantidad de deslizamiento generan la misma cantidad de energía. ¿Ya? No tiene por qué ser igual. O sea, tú puedes tener un terremoto que sea, por ejemplo, más largo, con deslizamiento más pequeño, va a Ya. tener la misma energía, sin embargo, la energía está esparcida en más área, ¿sí? Pero es la misma cantidad. Eso es lo que indica esa lista de los terremotos más fuertes, porque habla solo de la energía liberada por el terremoto. En términos de tsunami, como estábamos hablando justo antes, el tsunami depende de muchos más factores y no existe una medida que sea eh, tan objetiva como la magnitud momento, que es la que usamos en el terremoto. Ya. ¿Ya? Porque depende de muchas cosas. Entonces, como ayer, nuestro terremoto 8.8, ¿no es cierto? Que estamos hablando de la misma magnitud, no fue tan... causó mucho más olas o tiene más amplitudes, por ejemplo, en el Transpacífico, las medidas en Japón, no las medidas por nosotros, porque tenemos que comparar tsunami en campo lejano, En si la no, no tiene distancia, sentido. claro. Exacto, si no, no tiene sentido. Y en ese punto, entonces nosotros decimos, bueno, si tienen la misma magnitud pero no fueron iguales los tsunamis, es porque hay algo más. Y ahí es lo que te digo yo acerca del movimiento. Nosotros teníamos un movimiento que era así y este movimiento que era medio oblicuo, que es como un poco más de lado, ¿ya? Entonces la componente que va a levantar el agua es la componente vertical. Ah, ya. Cuando es así, la componente es casi directa, es ¡pup! ¿Sí? Pero cuando es así, ya tienes una componente que es un poco más chica.
Ignacia Calisto, doctora en física de la Universidad de Concepción, muchas gracias por esta entrevista, por ayudarnos a entender lo que vivimos en las últimas horas aquí en el país. Que le vaya muy bien. Gracias, Ignacia. Un buen día. No, gracias a ustedes por el espacio. Nos Chao. vemos. Chao, buen día.